Una alegría poder estar en este día, domingo, estamos aquí en California para diferentes lugares, México, San Salvador, Argentina, Venezuela, a donde quiera que haya un balón de fútbol, ahí va a estar nuestro querido invitado, Hugo Pérez, jugador, exjugador, entrenador, entrenador actual. Quiere decir que todo entra en el combo del fútbol, de la vida. ¿Cómo estás, querido Huguito? Pues bien, gracias a Dios, bien, todo aquí ya descansando y ya listo para la entrevista contigo, porque en realidad me agrada que estés haciendo esto, creo que es importantísimo. Para la gloria de Dios, querido. Esta semana tuvimos a Oscar Pareja, hemos tenido a grandes entrenadores, exjugadores, y el objetivo de esta pandemia nos cambió un poquito el campo por esto, pero hace 6 meses si me decías que íbamos a estar haciendo esto, te decía, ni loco, porque somos gente de fútbol, de campo, nuestra oficina es un campo de fútbol. Pero para la gloria de Dios, cientos, miles de jugadores y entrenadores actuales han escuchado y están viendo las entrevistas, así que los saludamos, van a conocer tu testimonio, nos van a estar sintonizando y para nosotros es una alegría poder compartir a Cristo Jesús primeramente. Querido Huguito, fuiste uno de esa camiseta oficial para los que entienden aquí, sobre todo Estados Unidos. ¿Dónde la usaste? ¿Dónde la utilizaste esa camiseta? Bueno, esta fue la última camiseta que llevé en el Mundial en 1994 contra Brasil, ahí en Palo Alto. Fue la segunda ronda que nos tocó enfrentarnos a Brasil. Qué lindo, querido. Ese día había 90,000 personas en ese estadio. Ese día fue el día que Leonardo le dio un codazo ¿a quién fue? A ver, hazme acordar. A Tabaré Ramos. A Tabaré Ramos. Y tú apareces ahí atrás, justamente en esa escena de ahí que sucedió en segundos. Estás tú y el mundo entero la estaba viendo, esa imagen. Esa Sí. imagen, Leonardo, una excelente persona, cosas del fútbol en ese momento. Tuve la oportunidad de conocerlo, a Leonardo, pero ustedes tenían un grupo maravilloso, un grupo con Marcelo Balboa, con Kobe, con grandes compañeros que me gustaría dentro de un ratito que hables de ese grupo, pero primeramente antes de empezar oficialmente a hablar de lo nuestro, el fútbol, y luego la parte más linda, que es la parte espiritual, me gustaría que hablaras y presentaras a tu querida familia. Sí, bueno, mi esposa, que ya tengo vamos para 40 años de casados. Qué bueno. Ella, su nombre es María Elena Pérez. Ella nacida en El Salvador, de allá de Chalatenango. Qué bueno. Y ahí Dios me dio la suerte de darme 5 hijos. Tengo 3 varones, el mayor es Hugo Junior, el segundo es Gerson, como el jugador brasileño. Sí, sí. El tercero es Anders. Y después tengo 2 niñas. Una se llama Kesia, que es nombre bíblico, y la otra se llama Abigail, que es nombre bíblico también. Qué bueno, qué bueno. Así que tengo una familia, como te digo, de mi esposa y los 5 niños que ya no son niños, ya son adultos. He tenido la oportunidad de conocer a los muchachos, entrenadores, muy buenos entrenadores en algunos partidos de scouting con la selección, buscador de talento con la selección. Me tocó verlos y buenos entrenadores. Ven bien el fútbol, entienden de fútbol y salen al papá. Así que una alegría, querido. Hermosa familia. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo era el Hugo Pérez cuando era niño, cuando tenía 10, 9, 8 añitos? ¿Dónde nació? ¿Dónde pateaste los primeros balones con esa zurda mágica que tenías? Bueno, yo nací en El Salvador, en la capital, en San Salvador. Vengo de una familia de fútbol. Mi papá, mi abuelo, mis primos jugaron en lo que se llama Liga Mayor allá en El Salvador, ¿no? Sí, sí. Yo desde pequeño, según me contaba mi papá, y tengo una foto cuando tenía como 4 o 3 años, yo andaba con una pelota, ¿viste? Y cuando empecé a caminar, mi madre me decía que
lo único que quería hacer es patear una pelota en el corral donde me ponía, ¿no? Amén. Y no sé, ya creo que Dios me dio ese don, ese talento. Ya después, en mi infancia, vos sabés que en los países latinos, por lo menos antes, ¿no? Estamos hablando de los 70. Sí, sí, sí. Vos jugabas en las calles, Era jugabas en el todo. barrio, jugabas en la escuela. Y así fui como fui creciendo yo. Más que todo en los lugares donde vivía, jugábamos con mis amigos. Allá en El Salvador se le llaman colonias, donde vivís. Los barrios, los barrios. Barrios, colonias. Entonces Sí, nosotros sí. jugábamos contra otro barrio, otras colonias. Yo me acuerdo que yo jugaba fútbol, no, no te miento, pero jugaba fútbol de, diría yo, desde la mañana, si no había escuela, y si había escuela, pues lo hacía en la escuela y después venía en la tarde, ¿ok? Y iba a cenar y después bajaba otra vez a jugar, ya me iba como a las 9 de la noche, y así, esa fue mi infancia. Obviamente yo emigré a los Estados Unidos cuando tenía 11 años, Qué pero bueno, yo ya qué bueno. iba, ya andaba, como te digo, en la calle jugando con mis amigos, Sí, sí, íbamos sí. a caminar lejos y donde quiera que encontráramos un campo de fútbol o incluso, yo siempre cuento una historia, allá en El Salvador hay un lugar que se llama Ricaldone. Ajá. eh, Sí, sí. Es un lugar donde hay, ¿cómo se llama? Es una iglesia católica. Ajá. Sí, Y sí. los domingos, porque nosotros íbamos a jugar porque nos daban, no sé si en El Sabor oíste algo que se llamaba semitas, como pan dulce, ¿ok? Una alimentación le daban Sí. a los niños. Qué Entonces bueno. nosotros íbamos a jugar a los domingos ahí para que nos dieran alimentación, Qué bueno. no porque fuéramos católicos, ¿no? Sí, 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 sí. Y así me crié y después me iba para el estadio yo solo y a veces le decía a alguien, ¿me puede meter con usted? Quiero ir a ver el partido, porque los niños antes en esa época en El Salvador no pagaban. Claro. Sí, sí. Y eso, y así fui creciendo y en realidad el sueño más que todo que tuve de jugar al fútbol fue una vez que fui al estadio Cuscatlán, lo acababan de inaugurar, que es el estadio más grande en San Sí, sí, Salvador. sí. Y cuando entré, vi el estadio nuevo y vi la cancha de una grama que nunca había visto en mi vida. ¿Okay? Un sueño, un Un sueño, sueño. un sueño, Sí, tenía sí, como sí. 8 años. Claro. Y yo dije, bueno, algún día yo voy a jugar aquí, algún día quiero jugar para mi país, algún día quiero jugar profesional. Y Sí, sí. así empezó. Qué bueno. Qué bueno, querido. Llegaste con 11. Eras un niñito todavía a Estados Unidos. Seguiste jugando en las calles de Estados Unidos. ¿En qué barrio? ¿En qué lugar? ¿Te Sí, acuerdas? sí, yo emigré a la ciudad de Los Ángeles. Sí. Y cuando me vine de mi país, la verdad que no quería venirme. Siempre, como te digo, dejar amigos, dejar mi infancia, dejar eso que yo tanto amaba, que era jugar al fútbol. Sí, sí. Nosotros jugamos baby fútbol y yo sé que en Argentina es lo Todo, mismo. todo el día. Sí, sí. Entonces, a mí el fútbol estaba, mi vida era el fútbol, aparte de ir a la escuela. Entonces, cuando me vine, lo primero que me puse a pensar fue, oh, wow, ya no voy a poder jugar fútbol, ¿viste? Porque venía de un país obviamente diferente. Pero llegué a Los Ángeles y como quiera que fuera, ahí hay una comunidad latina en Los Ángeles y Sí. había una comunidad también salvadoreña, mexicana. Y ahí empecé otra vez a jugar en la escuela, después de escuela, y poco a poco un amigo me fue, tuve una amistad con un amigo y me dice un día, mira, yo tengo un amigo que tiene un equipo de fútbol, ¿te gustaría jugar? Yo le digo, claro que sí. Y así fue como empecé, otra vez ahí en Los Ángeles, ¿no? Claro. Sí, sí. Y, y yo me acuerdo también, mi papá vivía con nosotros y él ya se había retirado, se había venido y él jugaba semiprofesional ahí en Los Ángeles con un equipo que se llamaba Club El Salvador, Ok. Sí, donde sí. habían jugadores que habían jugado profesionalmente en El Salvador y se habían retirado y se habían... Entonces yo iba a entrenar con mi papá siempre. Sí, sí. Y ellos me veían y en los partidos sábado, domingo que jugaban, yo iba con mi papá y ahí
contaba con los demás hijos de ellos y ahí jugábamos en el campo mientras mi papá jugaba partidos. Qué bueno. Y esa fue mi infancia. ¿Y cómo llegas a los equipos competitivos aquí en Los Ángeles? Quiero aclarar que la comunidad salvadoreña aquí en Los Ángeles es muy grande. Es la comunidad más grande después que existe fuera del San Salvador. Creo que el número es algo de 500,000 aquí en Los Ángeles nada más. Y una comunidad muy linda, gente muy linda. Pero ¿cómo llegas al nivel ese alto que llegaste a jugar una Copa del Mundo? ¿Cómo fue ese proceso de 15 hasta los 20, 18, cuando empezaste a trabajar con Bora Milutinovic en la selección que fue lo más lindo, ese mundial maravilloso, que lo dirigía Alan Rottenberg, uno de los directores, que sé que es un gran amigo, y tuyo principalmente, y que hizo un gran trabajo también. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Bueno, como te decía anteriormente, yo iba a jugar con mi papá, yo tenía como 12 años. Y ya después de casi para cumplir los 14, yo siempre, por ejemplo, en la colonia, antes de venirme a El Salvador, yo tenía como 7, 8 años, pero yo ya jugaba con niños de 14, 15 años. Sí, sí. Y a veces salía llorando porque me pegaban, iba a mi casa. Mi mamá me decía, bueno, ¿y quién te manda que ande jugando? Pero volvía Sí, sí. yo. Entonces me acostumbré a jugar con los mayores. Nunca Sí, jugué sí. casi con los de mi edad. Y casi para cumplir 14 años, ese mismo equipo de El Salvador, ya mi papá se había retirado y me dijeron, mira, ¿por qué no? Porque me habían visto jugar con ellos a veces que iba a entrenarnos, cuando tenía como 12 años. Claro. Sí, sí. Me dice, ¿por qué no le dices a tu hijo a ver si quiere jugar con nosotros? Ahora, el problema era que yo no había cumplido los 14 años Okay. y en la liga esa era semiprofesional, Sí, sí. entonces no permitían que me inscribieran. ¿Okay? Entonces tuve que esperar un par de meses hasta cumplir los 14 años. Ya cuando los cumplí, entonces ellos me pidieron que firmara con ellos y empecé a jugar semiprofesional. Qué bueno. Entonces ahí me pagaban creo que como $10 por el gol Sí, y sí, sí. uno de los dueños tenía un restaurante, nos invitaba a comer y así fue. Y jugué con ellos un año y al cumplir 15 años se formó otro equipo en El Salvador que se llamaba Alianza, ahí en Los Ángeles. Sí, sí, sí. Y el nivel de ellos era más alto, estaban en la Gran Liga. La Gran Liga De en Los Ángeles acuerdo. es muy famosa. Huguito, aclaremos que en ese tiempo no existía la MLS, no había equipos No, de no. alto rendimiento en ese momento. Esos eran los equipos de alto rendimiento dentro de Los Ángeles y en Sí. Estados Unidos. Entonces, ahí me metí a jugar con ellos a la Gran Liga. Quedé campeón goleador con ellos, tenía 15 años. Y en un partido, jugando en San Pedro, en el Daniels Field, ahí jugamos nosotros. Sí, sí. Nosotros nos tocó jugar contra equipos semiprofesionales, los Maccabees, los yugoslavos, Sí, sí. toda esa clase de gente, ¿no? Y ahí empecé a jugar, pero yo tenía un tío que vivía conmigo ahí en Los Ángeles también y me dice, mira, ¿por qué no te vas a probar a los Aztecas de Los Ángeles? Claro. Donde estaba el equipo profesional de la NSL, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo le digo, bueno, sí, no hay problema, lléveme, tío. Entonces él me llevó y estuve ahí un par de días y le gustó cómo jugué. Entonces me dijeron, mira, estás muy joven, tienes 15 años, pero nos gustaría que estuvieras en la reserva de los Aztecas de Los Ángeles. Sí, Y sí. nosotros vamos a meter ese equipo de reservas donde yo jugaba en la liga, en la Gran Liga. Ok. Sí, sí. Entonces, por medio de mi tío, pues yo quedé ahí y ya dejé el equipo Alianza y ya pues ahí con los Aztecas de Los Ángeles, ellos ya me pagaban como 350 al mes Sí, sí, sí. por jugar con ellos, ¿no? Y así empecé y después empecé a entrenar con el primer equipo, con ellos. En ese entonces, yo tuve 2 etapas en las Aztecas de Los Ángeles. Cuando yo llegué estaba Rinos Mikos, el Sí, sí. holandés. Ajá. Estaba Johan Cruyff. Estaba Mamita. Wim Beer, que fue lateral derecho en 2 Copas del Mundo con Holanda también. Claro, sí, sí. Pero después, al año que yo estuve allí, Televisa de México compra a los Aztecas de Los Ángeles. Ajá. Entonces ya cambiaron técnico. Estaba un técnico brasileño, pues si vos te acordás, Coutinho. Claro, un Claudio 9, Coutinho. un goleador, sí, sí. Y
Él lo agarraron de técnico y empezaron a traer gente nueva y yo tuve la oportunidad de entrenar algunas veces con Javier Aguirre, lo habían contratado de México. Entonces ahí fue donde yo empecé ya a entrenar con el primer equipo. Jugué varios partidos internacionales o de carácter amistoso contra el Comos de Nueva York. Nueva York, ajá. Beckenbauer, Carlos Alberto. Pelé estaba ahí en ese equipo. Ya Pelé se había retirado. Pero monstruo, sí, sí. Pero ahí empecé. Y entonces cuando un día que estaba jugando con los Aztecas de Los Ángeles en la Gran Liga, después de un partido me vio un agente. Yo no tenía agente en ese entonces. Sí, sí. Y me dice, Hugo, mira, ¿cuál es tu situación con los Aztecas de Los Ángeles? Le dije, bueno, yo creo que voy a firmar contrato con ellos. Y me dice, ¿y cuánto te pagan? Y le digo, bueno, no sé todavía, no he negociado con ellos. Me dice, ¿sabes qué? Me dijo, te voy a dar mi tarjeta, háblame, si en un dado caso tú no puedes arreglar con los Aztecas de Los Ángeles. Tengo un club en Tampa Bay, Sí, sí. perdón, que yo te podría llevar, yo conozco al técnico muy bien. Y me dice, aparte de tu contrato, si andas bien, me dijo, cuando te vayas a probar, te puedo conseguir ficha también. Que Sí. en ese entonces para un jugador novato no lo hacía. Claro, sí, sí. Entonces hablé con los Aztecas de Los Ángeles, me recuerdo bien de esto porque Enrique Borja, que hoy trabaja para Univision, Claro, sí, sí, sí. él era el gerente general de los Aztecas de Los Ángeles. Entonces hablé con él y me dice, mira Hugo, queremos firmarte, te vamos a firmar, te vamos a dar un contrato profesional, pero no te podemos dar ficha, ¿okay? Solo te damos tu contrato. Sí, sí, sí. Porque no has jugado todavía profesionalmente, no has cumplido los 17 años y no podemos. Entonces le dije, bueno, ok, está bien. Le dije, entonces ya no dije nada. Y hablé con el agente, Sí, que sí. te digo que me encontré. Y le digo, ¿sabes qué? Me dan contrato, pero no me quieren dar ficha. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo te pago el pasaje y todo. Te vas conmigo para Tampa Bay una semana. Y me fui. Y ya estando en Tampa Bay, estuve 8 días. Sí, sí. Y al 8º día me dice la gente, mira, acabo de hablar con el técnico. El técnico era Gordon Jago, el que Ajá. hoy hace el Dallas Cup, el que está encargado. Oh, sí, sí, un gran amigo, inglés, sí, 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 sí. Y me dice, hablé con Gordon y dice que te quieren firmar y te van a dar ficha y tu contrato. ¿Okay? Entonces dije, claro que sí, me vengo. Y así fue como empecé yo. Yo firmé mi primer contrato antes de cumplir 17 años. Qué bueno. Y me moví y me casé también a la misma vez. No había Sí, cumplido sí, sí. 18 años cuando me casé. Y así fue como comenzó todo, ¿no? Yo estuve en Tampa Bay 2 años y durante el tiempo en Tampa Bay, la Federación de Estados Unidos habló con Tampa Bay y le preguntaron si yo estaba interesado en nacionalizarme para jugar con Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo había tenido una experiencia no muy grata con la Federación Salvadoreña. Sí, sí, sí. Yo tenía un primo que jugó en El Salvador profesional y jugó en la selección. Ajá. Entonces, El Salvador iba para, si vos te acordás, iba para el Mundial de España, Claro. 82. Sí, sí, sí. Entonces, mi primo había hablado con la federación y les había dicho que me vinieran a ver porque era un jugador que les iba a dar Diferente. muchas alegrías al país en un futuro, Seguro. ¿no? Sí, sí. Y ellos no quisieron, ¿ok? Y eso realmente me dolió bastante. Entonces, cuando la federación me dio la oportunidad, lo primero que pensé fue, claro que sí, quiero jugar. Qué bueno, qué Y bueno. así empiezo con ellos. Y mi primer experiencia con la selección de Estados Unidos fue en CONCACAF para jugar el Mundial Juvenil que venía en México en el 83. Ajá. Nosotros estuvimos en Guatemala por un mes clasificando para el Mundial que iba a ser Sí, sí. en México, ¿no? Y esa fue la primera experiencia que tuve. Fuimos al Mundial, estuve en el Mundial de Sub-20 ahí en México. Sí, Le sí. anoté un gol ahí me acuerdo esto muy bien, porque le anoté un gol a Uruguay, ahí en el Estadio Jalisco. Qué bueno. Y así empezó, viste, mi carrera con Estados Unidos, ¿no? Claro. Y después vinieron las oportunidades para
las Olimpiadas en 1984. Qué bueno. Representé a Estados Unidos y tuve la oportunidad de ya estar con la selección mayor de Estados Unidos. Y el debut mío con la selección mayor con Estados Unidos fue contra Italia, ahí en Nueva York. Fue la primera vez que yo jugué para la selección mayor, me acuerdo muy bien. Ya después, obviamente, ya mi carrera pues empezó a escalar, ¿no? En selección, y jugué en Tampa Bay, después me vendieron a San Diego Sockers. Había jugado Hugo Sánchez ahí antes. Claro, sí. Y pasé 5 años, después se deshizo la Liga Norteamericana de Fútbol, y en una gira con la selección mayor allá en Italia, me fue a ver un agente de allá de Europa y le gustó cómo jugué, y fue cuando, como en el 89, yo emigré para Francia, jugué en un equipo de segunda división en Francia. Qué bueno. Y todo eso estaba ya aconteciendo, ya estamos por clasificar al Mundial del 90. Sí. Clasificamos después de 50 años, yo fui parte de eso. Y 3 meses antes quedé fuera de la selección por un problema con la federación. Pero después me quedé en Europa. De ahí de Francia me fui para Suecia. Sí. Y para mi grato, diría, sorpresa, después del Mundial del 90, contratan a Bora Milutinovic. Claro, sí. Y Bora me habla yo estaba en Suecia jugando, y me dice Bora, mira, acabo de tomar el cargo de la selección mayor, porque yo pensaba nunca volver a la selección por los problemas que había tenido, ¿no? Con ellos. Sí. Y le digo, mire, sí, Bora, le dije, pero le expliqué todo lo que había pasado. Me dice, mira, no te preocupes porque todo esto ya cambió. Hay nuevo presidente, nueva gente, yo soy el técnico. Yo quisiera que volvieras a Estados Unidos porque estoy preparando el equipo para el 94. Y así fue. Ahora, yo me acordaba de Bora porque en un partido ahí en el Coliseo de Los Ángeles, yo estaba jugando con este equipo de El Salvador que te digo, tenía 14 años. Sí. Y siempre los promotores traían equipos mexicanos a jugar. Sí. Y ponían una preliminar de equipos de semiprofesionales. Entonces, Bora me vio jugar con este equipo de El Salvador. Y después del partido, él me ofreció irme para México con Pumas. Sí. Pero yo no quise porque tenía 14 años, Chico. tenía miedo, ¿no? Sí. Pero él se acordó de mí después de que me llamó a Suecia. Nos acordamos y él es el que me había ofrecido irme con Pumas para México cuando él era el director técnico. Sí. Y así empezó, y después yo volví aquí a Estados Unidos con selección, estuve 1 año. Después fuimos a la Copa Confederaciones, allá en Arabia Saudita, y anduve muy bien ahí, y un equipo de ahí de Arabia Saudita pues me ofreció contrato. Okay. Y entonces regresé a Estados Unidos y me fui para Arabia Saudita. Ahí estuve, y 1 año antes de empezar el Mundial regresé otra vez, ya para prepararme con la Federación de Estados Unidos en el Mundial. Y obviamente pues el sueño de cada persona que practica este deporte es jugar profesional y un mundial. Y gracias a Dios, para ese entonces obviamente yo era cristiano. A mí me había dolido mucho quedar fuera del mundial en el 94. Sí. Pero fue una forma donde Dios me mostró muchas cosas en mi vida. Sí. No era cristiano yo para ese entonces. Y después las entendí con el tiempo, y Dios me da la oportunidad después de poder ir a un mundial que era mi sueño. Amén. Y así fue como yo estuve muchos años yo jugué en selección como casi 12 años. Amén. Y pudimos porque en el 86 para el mundial quedamos a una ronda de ir al mundial. Clasificamos el 90, no pude por el problema que tuve, y el 94, se me dio la oportunidad. Pero después del 94 yo me retiré, ya no quise más jugar profesionalmente, yo me retiré y ese era otro sueño mío. Cuando estaba pequeño yo veía
cortos del Mundial de Inglaterra. Sí, sí, sí. Y el estadio más famoso que tiene Inglaterra es Wembley. Mundial 66. En Wembley, sí. Claro, sí, sí. Y, y después del Mundial nosotros acabamos una gira en Europa y el último partido fue en Wembley contra Inglaterra. Ese fue el último partido que yo jugué oficialmente con la selección de Estados Unidos. Y ahí ya me retiré. Qué lindo, querido. ¿Cómo era ese grupo del 94 cuando no había liga profesional aquí en este país? ¿Cómo era Bora con todo ese grupo? ¿Qué te acuerdas de algunos compañeros? ¿Qué recuerdas? Mire, ese grupo va a quedar en la historia. Sí, sí, Por muchas razones. Una era porque obviamente no había liga profesional, claro. Sí, ¿viste? sí. Y era un grupo joven. Habíamos lo más de edad, era yo, Fernando Clavijo, Roy Wegerly, Claro. Stewart. Habíamos varios jugadores que habíamos jugado en Europa, pero la mayoría eran de acá. Y jovencitos como Marcelo Balboa, Kobe Bobby Jones, John y tantos, y muchos más. Claudio Reyna Rinalda. estaba ahí. Sí, sí. Pero era un grupo, era como un grupo, como una ensalada de varios jugadores norteamericanos nacidos aquí, algunos nacidos en Europa, otros nacidos en Sudamérica, otros nacidos en Centroamérica. Sí, Y cuando sí. llegó Bora, lo que para mí fue y ha sido un cambio total fue que él trajo una mentalidad diferente, una forma, un estilo de jugar diferente. Y Ok. los jugadores que él cogió eran los que él pensaba que iban a desarrollar ese tipo de estilo de juego. ¿Viste? Perdón, Huguito, para los que no saben, estuvieron casi 4 años ese grupo. ¿Cuántos eran? 30, 40 jugadores que Eran, estuvieron solo con Bora, ¿no? Solo con Bora trabajaban. eran 35 jugadores y trabajamos con Bora. Obviamente los que estuvieron todo el tiempo estaban en Estados Unidos. Sí, sí. Yo estuve, como te digo, un año con él y lo bueno de ese grupo fue que a pesar de que no había liga profesional, algunos ya habíamos jugado en Europa y un año antes empezamos a viajar por todo el mundo con la selección de Estados Unidos, Sí, sí. a jugar contra los mejores equipos del mundo, contra las mejores selecciones del mundo, porque ellos venían para acá, ¿no? Claro. Sí, Y sí. eso nos ayudó internacionalmente a poder, diría yo, a alcanzar un poquito ese hueco que estaba, ¿no? Sí, sí. A nivel internacional, porque Estados Unidos no Claro. era nadie en ese Sí, entonces. sí. Sí. Y ese es el recuerdo más grato que yo tengo porque fue un grupo de jugadores, incluyendo a Bora, que hizo historia, ¿viste? Es verdad. Sí, No sí. solo por participar en el Mundial, sino que pasar a una segunda ronda. Y el pasar a una segunda ronda fue lo que abrió las puertas a FIFA para que diera el sí, ¿viste? De poder formar una liga profesional acá. Claro. Sí, Y sí. yo pienso que hasta el día de hoy ese grupo siempre va a ser especial. Es verdad, es verdad. ¿Qué partido te queda en la memoria de tantos en esos 4 años de mundial o fuera del mundial? ¿Qué partido te queda en la memoria que tú dices, lo recuerdo cada día ese partido? Pienso que el mundial es uno. Pienso que pudimos haberle ganado a Brasil. Nosotros perdemos 1-0 faltando 20 Sí, minutos. sí, sí. El mundo entero lo estaba viendo, al que fue campeón del mundo. Brasil Sí, fue campeón del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar con ese plantel unos días antes, porque tenía a Jorginho, a Massinho, a Sinho, que eran grandes amigos cristianos. correcto. Entonces compartí, ellos se alojaban ahí en Los Gatos, ahí cerca de tu casa, en San José, y estuve con ellos. Entonces, y fueron campeones del mundo. Ese fue un recuerdo, pues yo siempre a veces que me encontraba a Bora, le decía, Bora, ese partido tenía que haberlo ganado, Sí, porque sí, sí. tuvimos, fue un partido especial porque todo el mundo pensaba que Brasil nos iba a golear. Seguro. ¿Ok? Y yo me acuerdo que un día antes del partido tuvimos una reunión con los muchachos y yo les dije, hey, no podemos temer a Brasil, ¿no? Claro. Dios está con nosotros y nosotros el día de mañana vamos a salir como grupo, vamos a luchar y vamos a demostrarle a todo el mundo que aunque es Brasil, aunque tiene los jugadores más caros del mundo, Sí, sí.
nosotros podemos competir contra ellos si realmente creemos y tenemos la confianza que podemos trabajar en grupo. Y eso nos ayudó, viste, cuando salimos contra ellos. Sí, sí, sí. Y lamentablemente, obviamente, perdimos 1-0, pero ese es uno de los partidos. El otro que recuerdo muy bien fue contra el AC Milán, en un torneo que tuvimos. Yo le anoté un gol al AC Milán, quedamos 1-1. Y hay varios, viste, en todos los años que jugué. Huguito, el partido con Colombia, el partido de Colombia, ¿qué recuerdas de ese partido que fue lindo y fue trágico a la vez para nosotros, la familia del fútbol? Lamentablemente el recuerdo es un recuerdo trágico, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el fútbol es un deporte y lo que sucedió fue fuera del deporte. Totalmente de acuerdo. Y es una, ¿cómo diría yo? Es un recuerdo triste, sí, especialmente para los colombianos, especialmente para la familia. Andrés Escobar. De Andrés Escobar. Sí, sí. Y casi, como te digo, casi no me gusta recordar eso porque fue muy triste. Fue muy triste. Muy triste. Yo siempre lo recuerdo por la famosa chilena que hace Marcelo Balboa, que fue una de las mejores jugadas, que si hubiera sido gol quizás estaría entre los mejores goles de los mundiales. Exacto. Huguito, conoces, eres un hombre de fútbol de toda la vida, conoces al mayor ídolo de todo San Salvador. Hace muchos años estaba en España, en un viaje, y una familia española que no conocía me empezó a hablar de un tal Mágico González. No tenía ni idea quién era. Y luego escuché una entrevista del Bambino Veira en Argentina, diciendo que fue el mejor jugador que él vio, no solamente entre sudamericanos, lo ponía en el mismo lugar que Maradona en ese momento, que Zico, y sé que has tenido una linda relación con el Mágico González. ¿Qué nos puedes decir de momentos lindos que has vivido con él? Bueno, tuve la oportunidad de jugar unos partidos amistosos internacionales con él cuando él estaba en Cádiz. Sí. Y después que yo me retiré del fútbol internacional, me fui de regreso a El Salvador para jugar en FAS, donde él también jugó. Y tuvimos 2 años, compartimos 2 años. Él era mi compañero de pieza cuando viajábamos. Qué bueno. Te puedo decir una cosa, Walter. Hay 2 cosas que con Jorge, el Mágico, creo que son cosas que para mí son importantísimas. Una, la persona que es. Sí. Si yo te diría que es el tipo con el mejor corazón que yo he conocido, no te exagero. Qué bueno. Es un tipo que él las cosas materiales no le interesan. Sí. Si él ve a alguien necesitado, le da su camisa, sus zapatos, lo que sea. Tiene un corazón, como te digo, pero muy tierno, verdadero. Y a pesar, yo te voy a decir, yo vi jugadores y jugué contra jugadores en mi época de los mejores del mundo. Sí. Vi a Maradona, vi a Pelé, sí. Vi a Van Basten, claro. Hoy Messi, obviamente. Sí. Y te digo, para mí, Jorge es el jugador más talentoso que yo he visto. El más talentoso, incluyéndote todos esos. Seguro. Sí. Porque es algo, es tan especial verlo jugar a él. Sí. Y jugar con él. ¿Okay? Sí. Que no tenés palabras para describir. Para mí, él es la esencia del fútbol técnico. Qué bueno. ¿Okay? Y para decirte eso, por eso te digo, por yo haber visto tanto jugador, ¿no? Y tanto jugador con los que yo jugué, Sí. Para mí él sigue es alguien especial en los 2 sentidos, como persona y como futbolista. Qué lindo. Quiero que después alguien en El Salvador le haga escuchar esta entrevista a nuestro querido Mágico González, un fuera de serie en el fútbol. Pero aparte, el fútbol corre entre ustedes, en la familia. Tienes un sobrino que está jugando en la MLS, que juega en Los Ángeles. Preséntalo, nombre y en qué posición juega.
Sí, él se llama Joshua Pérez. Él es sobrino mío, hijo de mi hermano menor. Sí, sí. Ya no está en Los Ángeles, creo que hoy está en España. Ah, ok. Um, Perfecto. Él es el otro que ha seguido los pasos de nosotros, ¿no? Sí, sí. Ojalá en un futuro pues él pueda hacer muchas cosas más grandes. Qué lindo, Huguito. Qué lindo. Y ahora vamos a entrar en un área que tú amas, que yo amo, que es la parte espiritual. La última pregunta y después quiero que tú nos compartas un mensaje al corazón. ¿Cómo tú, Huguito, sé que llegaste a un momento cuando estabas creciendo en la fe, en Dios, hubo alguien en tu familia que se enfermó y era la fe de encontrar? ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue ese testimonio en la fe? Sí, yo, yo empecé, yo empecé a conocer a Dios cuando estuve en Europa, en Francia. Sí, sí. Para ser de honesto, Walter, y yo siempre cuento esto, la vida de un futbolista, por ejemplo, cuando uno está joven, uno piensa que el fútbol es para siempre. Totalmente. Y tú sabes, tú estuviste en ese ambiente, el fútbol Sí, es, sí, sí. la gente lo ve como un ídolo a uno. Seguro. Vas a cualquier lugar, no te cobran, te invitan a comer, todo lo que sea. Estás Sí, en un sí. pedestal alto. Claro. Y en ese entonces, en todos esos años que empecé a jugar ya profesional, nunca quise yo tener nada que ver con Dios, porque Ok. supuestamente yo me podía manejar conmigo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Virtudes, mis cualidades como atleta, como futbolista. Y siempre que alguien me hablaba de Dios, nunca abría la puerta, Ok. porque yo decía, ¿para qué quiero a Dios si toda la gente es igual? Sí, sí, ¿Viste? sí. Y yo, mientras yo no le haga mal a nadie, no robe, no mate a nadie, estoy bien, no necesito a Dios. Sí, sí. Obviamente estaba en un error grande, ¿no? Claro. Pero te contaba la experiencia de 1990, porque yo estaba en ese entonces muy enfocado en jugar en Italia. Ajá. Yo tenía, el agente que yo tenía era el agente de Ruud Gullit, de Sí, Van sí. Basten, de Ok. Frank Rijkaard. Sí, sí. Y yo tuve también diría la suerte de jugar una pretemporada con el Ajax de Holanda cuando estaba Johan Cruyff, él fue mi entrenador. ¿Qué? Entonces, este agente de estos jugadores era el suegro de Johan Cruyff. Entonces yo, cuando estuve en Holanda, Johan quería firmarme, pero no pude por mi carta de trabajo, pero le dijo, Sí, mira, sí. te voy a presentar a esta persona que es mi suegro y él te puede conseguir un club en Europa. Entonces hablé con él y me dice, mira Hugo, tú estás en la selección de Estados Unidos para el 90 y eres titular. Si tú vienes al Mundial y juegas 3 partidos, yo te consigo contrato en Italia. ¿Eh? Y Italia así era fue perdón, Huguito, Italia era la liga mayor de todo el mundo en ese en todo el momento. mundo. Sí, 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 sí. Y, y faltando 4 meses me habla y me dice, Hugo, ya tengo precontrato para ti y te vas a ir al Parma de Italia. ¿Okay? Sí, sí. Pero lo que ellos necesitan, y para que tú agarres tu carta de trabajo, me dicen en Italia, tú tienes que jugar los 3 partidos con Estados Unidos. Y yo me acuerdo que el segundo partido era contra Italia. Sí, sí. Y después viene este problema completamente. Entonces me afectó mucho, te Sí, digo, en sí, lo sí. personal, Claro. a quedar fuera de un mundial, pues no tener ya la oportunidad de ir a Italia, ¿viste? Que era mi sueño. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que un día estaba yo muy enfadado y le digo a mi esposa, me dice, no, mira que tienes que confiar en Dios. No éramos cristianos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y le digo, mira, no me hables de Dios porque ahorita sería hasta capaz de blasfemar contra Él. Sí, Y me sí. dice mi esposa, no, no digas eso. Eso nunca se dice. Claro. Entonces yo estaba enfadado, yo estaba enojado con Dios porque supuestamente él me había quitado el sueño, ¿me entiendes? Sí, sí. Y pasó un año y después mi madre llegó a visitarme a Francia y llevaba una dirección de una iglesia. Ella se había convertido porque había tenido cáncer y Dios la había sanado. Amén. Pero llegó, hablamos y me dice, mire, por favor, lléveme a este lugar que quiero ir al servicio. Sí, sí. Entonces, vimos ahí en el centro, ahí en París, la llevé
y me dice, ¿no va a entrar? Y le digo, no, mamá, yo no quiero saber nada de Dios. Y me dice, ok, pero déjenme a los niños, que eran mis 2 hijos, Sí, los sí. mayores, ¿no? Y se quedaron. Y cuando regresamos, que yo llegué a traerla de regreso después de 3 horas, había pasado un problema con el menor mío en la Sí, iglesia. sí. Él tenía un problema, tenía algo en la nariz que lo hacía sangrar diario. Ok. Y no habíamos podido hacer nada, ningún médico ni nada, ¿no? Y Sí, sí. mi madre me cuenta que estando ahí empezó a sangrar. Y cuando ya lo iban a sacar para llevarlo al hospital, el pastor que estaba encargado oró por él. Y le dijo, señora, no se preocupe, vamos a orar por él. Y oraron por él y yo lo llegué a traer. Yo no sabía esto hasta que llegamos a la casa. Sí, sí. Y mi mamá me contó y yo le dije, sí, mamá, yo no creo en eso, pero no le di importancia, ¿no? Como al mes nos dimos cuenta que ya no tenía ese problema de la sangre, ¿no? Ajá. Entonces eso me llevó a curiosidad y empezó a ir a una persona de esa iglesia a visitarme a mi casa. Y así fue que como yo comencé a escuchar. Qué bueno. Pero cuando yo regresé a Estados Unidos 2 años antes del Mundial, empezamos a ir de esa misma iglesia en Francia, aquí en Los Ángeles. Sí, sí, sí. Entonces yo iba y mi esposa ya empezaba a ir mucho también, pero yo era de los que entraba a la iglesia, Walter, y me quedaba atrás. Para salir, en vez de entrar, para salir, Sí. rapidito. Entonces miraba el reloj porque yo quería ver los partidos de fútbol los domingos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo veía los relojes, ya no aguantaba, que ya me quería ir. Y así pasé un año, ¿ok? Y el pastor que estaba ahí, los hermanos y hermanas que estaban ahí me hablaban y me decían, mire que Dios quiere algo con usted, ¿no? Sí, Y yo sí, decía, sí. no, no, yo no quiero nada, yo no quiero nada. Y un día estábamos de gira, veníamos de gira con la selección nacional de Estados Unidos, de Turquía. Sí, sí. Y cuando íbamos a aterrizar a Los Ángeles, el avión tuvo un problema. Okay. Yo no vi, pero dicen que un avión pequeño se metió en la pista donde íbamos a aterrizar. Entonces el piloto alcanzó a desviarse en el aire. Y este era de Tremendo. los aviones de antes, 747, los grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Que cuando se desvió todo el mundo pensó que íbamos a chocar en el aire. Claro. Y todo el mundo se cayó esperando la muerte. Sí, sí, sí. Pero milagrosamente el avión dio vuelta y se fue hacia el mar, regresó y aterrizamos. Cuando aterrizamos, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si más me muero hoy. Y me dice, ¿qué pasó? Si más chocamos con otro avión. Sí, sí. Y me dice mi esposa, Dios te está hablando, ¿eh? Que pongas Amén. tu vida correcta, ¿no? Claro. Sí, sí. Y yo te digo una cosa, Walter, yo cuando estaba pequeño, yo vengo de una familia llamada católica, ¿no? Sí, sí. Pero nunca fuimos a la iglesia. Y después cuando iba creciendo conocí un amigo que la mamá era testigo de Jehová. Sí, sí. Y un día me fui con él a tocar las puertas y todo. Estaba pequeño, ¿no? Sí, sí. Pero cuando me sucedió esto, yo me fui para mi casa y le dije a Dios, ok, Dios, si tú quieres algo conmigo, tienes que revelarte de una manera que yo sepa que eres real. Yo no quiero que nadie me diga que existe Dios. Yo ya sé que la gente dice que existe Dios, pero Amén. yo quiero algo real, algo que yo no pueda irme para atrás, porque yo le dije, mira, tú me conoces como soy un tipo malo, pero no quiero dar un paso adelante y después irme para atrás porque he visto muchos casos. Sí, Le dije sí. yo, si tú te revelas a mí, entonces yo voy a creer que existes. Amén. Y empecé a buscar a Dios día y día, sin conocimiento. Yo no leía la Biblia tampoco. Ajá. Y un día, para no hacerte largo la historia, el pastor venía a visitarme y me dice, mire, Hugo, me dijo, ¿y usted por qué no se bautiza ya? Le digo, pastor, le tengo miedo. Y me dice, ¿y por qué? Tengo miedo, le digo, porque si me bautizo y salgo del agua igual, ¿de qué me sirve? Claro. Y me dice, mire, Hugo, me dijo, usted arrepiéndase de sus pecados, pídale perdón a Dios y
deje lo demás para Dios y tenga fe. Sí, sí, sí. Entonces le digo, ok, está bien, voy a hacer eso, pero yo había escuchado también que había algo de Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Entonces, antes de bautizarme, yo le dije a Dios, Dios, si me voy a bautizar, bautízame también con el Espíritu Santo. Amén. ¿Okay? Sí, sí. Entonces, una semana antes de bautizarme, yo tuve un sueño, Walter. Y el sueño era que yo me levantaba de mi cama y miraba hacia arriba y venía Amén. una paloma blanca volando Aleluya. Sí, y se sí. paró en mi cabeza. ¿Okay? Y desperté. Amén. Entonces vine y le dije al pastor, antes de bautizarme, le digo, pastor, le digo, tuve un sueño. Me dice, ¿qué fue? Soñé que estaba sentado en la cama, veía hacia el cielo y bajó una paloma blanca Amén. y se paró en mi cabeza. Y me dice, es Dios que te está hablando y te quiere bautizar en el Espíritu Santo. Amén. Entonces tomo la decisión de bautizarme. Yo me bauticé en Huntington Beach, una playa allí, Sí, sí, sí. campo abierto. Y vos sabés que uno como cristiano, yo vengo de una denominación pentecostés, ¿no? Ajá. Sí, sí. Empezaron a cantar y todo, donde había mucha gente bañándose. Aleluya. Sí, sí. Y yo me meto al agua y yo dije, wow, tengo un poco de vergüenza que esta gente me esté viendo, ¿no? Pero había decidido ya bautizarme. Amén. Entonces me bautiza, entro al agua y Sí, sí. salgo del agua. Amén. Y le digo al pastor, le digo, ¿se acuerda que yo le dije que si no sentía algo, que no quería bautizarme por esta razón? Y me dice, mira, me dijo, vamos a orar ahorita, ahí en el agua. Amén. Y tú cierra los ojos y alaba a Dios. Así me dijo. No te preocupes los que están aquí. Amén. Tú cierra los ojos, alaba a Dios y Dios va a hacer algo. Sí, sí, Así me sí. dijo. Entonces yo dije, bueno, ya estoy aquí, no quiero salirme. Y cierro mis ojos y empiezo a alabar a Dios, Walter. De repente, no te miento, Walter. Esta es la experiencia que yo comparto siempre. Yo estaba en el agua con las manos hacia arriba, Sí, sí. ojos cerrados y pidiéndole a Dios, adorando a Dios Aleluya. en mi boca, ¿no? Sí, sí, sí. De repente viene del cielo un fuego, ¿ok? Amén. Y eso entra por mi cabeza, se va por todo el cuerpo y después me saca a mí. Qué bueno. Mi, Qué. mi, mi espíritu me Sí, saca sí, sí, sí. y me encuentro en un lugar en el cielo que no te lo puedo describir porque era un gozo tan, pero tan distinto a lo que cualquier ser humano puede experimentar, Amén. que yo empecé a alabar a Dios en otro idioma, en lengua Aleluya. Sí, sí, sí. angelical. Ajá. Y entonces, del gozo que tenía, yo abría mi boca y yo sabía que estaba en el cielo y le decía a Dios, hoy sé que eres real y no me quiero ir para la tierra de regreso. Amén. ¿Okay? Y ahí pasé, no sé cuánto tiempo pasé, Walter. ¿Okay? Cuando yo ya regresé a mi cuerpo, a donde estaba en el agua, yo salí del agua Sí, y yo sí. quería hablar, pero no podía. Algo se apoderaba de mí y empezaba a hablar otro idioma. Qué bueno. Sí, sí, Pero un sí. gozo por dentro, que era el Espíritu Santo, era el bautismo del Espíritu Santo, que yo le había pedido a Dios. Claro. Sí, sí. Y salí de ahí, no te miento, pasaron como 8 horas que yo no podía abrir mi boca. Porque cuando abría mi boca, yo alababa a Dios en otro idioma y no podía parar. Era un gozo inefable que ya la Biblia Sí, sí, lo sí. describe, ¿no? Sí, sí. Y por esa experiencia yo ya me empezó a dar el deseo de leer mi Biblia, de Sí. buscar a Dios todos los días, de orar todos los días. Y obviamente eso me mostró que Dios sí es real. Amén. Y yo siempre le digo a la gente cuando comparto mi testimonio, si yo mañana me voy del Evangelio, Sí, ¿okay? sí. Va a ser porque yo quiero, no porque Dios Amén. no existe. Aleluya. Claro. Dios es real y Él existe. No importa lo que yo piense o lo que yo quiera hacer, Él es Sí, real sí. y Él no va a cambiar. Y esa experiencia es la que a mí me ha motivado y me ha llevado poco a poco a seguir
en una relación, yo siempre les digo a los jóvenes y a la gente que escucha, todo ser humano que es cristiano, lo más importante es la relación personal con él. Amén, amén, Obviamente claro. vas a la iglesia, Sí, sí, a sí. encontrar con otros cristianos, pero tu vida diaria en tu casa es lo primordial para seguir en el evangelio. De lo contrario, estás viviendo de experiencias nomás, Sí, ¿viste? sí. Pero Dios siempre, la Biblia dice que vos y yo somos el templo de Él, entonces Él quiere morar adentro de nosotros. Amén, claro. Y para morar, Él viene y mora, entonces nosotros tenemos que estar ahí también con Él, a Amén. Sí, diario, buscarle exacto. todos los días antes que nada, ¿viste? Y eso es lo que hasta el día de hoy Dios me ha dado esa gracia y la fuerza para seguir. Yo no estuviera aquí contándote esto Yo sé, porque no hay Víctor. nada bueno en mí. No, Entonces, Dios ha hecho un milagro maravilloso, querido. Maravilloso. y esa es la experiencia, para mí esa es la experiencia que voy a contar quizás en la eternidad, Amén, ¿viste? amén. Porque es la que me cambió mi forma de pensar y Sí, de sí. creer en un Dios vivo, un Dios que no es un Dios que cualquiera lo construye y Amén. lo forma, ¿me entendés? Sí, Es sí. un Dios, es el Dios infinito, el Dios eterno. Huguito, trabajaste con las selecciones de Estados Unidos como entrenador nacional, trabajas con la selección de México actualmente. ¿Qué mensaje le darías? Un mensaje al corazón, a la familia del fútbol, de aquí, de Estados Unidos, de México, de San Salvador, de Argentina, donde en este momento te van a estar escuchando, viendo diferentes personas. ¿Qué mensaje le darías al corazón con esta maravillosa palabra y testimonio que acabas de dar? Bueno, yo creo que el mensaje más grande es este. Cada uno de nosotros nacimos en esta tierra Sí, sí. con el propósito de conocer a Dios. Amén. Algunos más tarde, otros más temprano, y algunos lamentablemente no quieren. ¿Okay? Exacto. Pero cada persona que nace, Dios tiene un plan, ¿eh? Para cada persona, ya sea que seas atleta, futbolista o gente que trabaja. Porque realmente el plan de Dios es que cualquier persona, cuando Dios viene, el deseo de Dios es que esa persona le conozca, ¿viste? Amén. Porque hacia dónde vamos es eterno, ¿ok? Sí, Lo sí. que tenemos acá es temporal. Entonces, todos los jóvenes, y Dios no tiene acepción de personas. Dios te puede hablar a ti cuando tienes 8 años, 7 años. En Seguro, el libro de Samuel, Dios le habló a Samuel cuando era jovencito. seguro. Sí, sí. Entonces, lo importante que el consejo que yo les doy es, cada persona tiene un sueño acá, de Amén. ser buen estudiante, sacar una profesión, lo que sea. Sí, sí. Pero siempre es importante cuando cuando tienes esos planes, si has tenido el conocimiento de conocer a Dios, es decirle a Dios primero, Señor, yo quiero esto, yo Amén. quiero esto, yo quiero esto, yo quiero ser así, pero al final es lo que tú quieras. Amén. ¿Okay? Porque Dios es el que abre las puertas y Él es el que las cierra. Aleluya. Lo tengo comprobado, Sí, 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 ¿viste? sí. Comprobadísimo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Yo antes pensaba y decía, bueno, no quiero acercarme a Dios porque me va a quitar el fútbol. Claro. ¿Okay? Sí, sí. Y estaba errado porque Dios no te quita nada. ¿Okay? Dios te da. ¿Okay? Amén. Simplemente lo que Él hace es te pone en tu corazón las perspectivas, que es primero. Amén. ¿Okay? Y primero viene Dios, después la familia, después tu profesión. Amén. Y Claro. esa es la forma que Dios lo quiere. Entonces, Dios te puede poner a ti y te puede hacer el mejor futbolista del mundo y vas a ir a predicar la palabra, porque eso hice yo en mi Sí, sí, país. sí. ¿Okay? O no te puede dar el fútbol y te va a dar otra cosa. Claro. Entonces, pero al final lo que Dios quiere es lo que Él nos prometió, una vida con Él para siempre, por medio de Jesucristo. Entonces, mi consejo es, no dejes de soñar, Amén. porque creo que eso te motiva, pero también pon a Dios primero para que Él ordene todos tus pasos. Eso es lo Qué, que la li- Biblia dice. qué lindo, Guito. Y si va a haber gente que te escuchan por primera vez, otros que van a una iglesia, otros que van como tú, que
llegó y se puso en el último lugar para salir, otros que están entrando, que la iglesia es un lugar nada más. Lo que tú dijiste, somos templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Me gustaría que ores por tanta gente, por familias, matrimonios, jóvenes, jugadores, entrenadores, que tú ores por esas vidas, que van a tocar vidas, corazones. Tu testimonio ya ha tocado esas vidas, esos corazones. Bueno, oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Yo te doy gracias esta tarde con mi hermano Walter. Gracias por la oportunidad de compartir todo lo que comparto, Señor, es para tu gloria. Las personas que están escuchando hoy, sean jóvenes o matrimonios, personas que de alguna forma u otra están teniendo dificultades en sus vidas personales, ya sea espiritual, ya sea física, Señor, de cualquier índole, Señor, el problema. Amén. La palabra de Dios dice que para ti no hay nada imposible, que todas las cosas son posibles contigo, Señor. Así que esta tarde yo te pido que toque los corazones, que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada persona que tiene cada necesidad, que esa necesidad solo tú la conoces en este momento. Y te pido que abres el corazón, que les des el deseo de buscarte más que cualquier otra cosa. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de buscar lo que es eterno. Oh, sí, Señor. No hay otra cosa que sea eterna más que tú, Señor. Amén. Entonces, esta tarde te pido por todas estas personas que van a escuchar, Señor. Los jóvenes, ayúdalos, guíalos, fórmalos, Señor. Las parejas, oh, sí, que te busquen como marido y mujer, Señor, que sean uno para la gloria tuya. Las personas que están enfermas, Señor, tú anduviste en esta tierra 3 años sanando dolencias, toda clase de enfermedades, Señor. Para ti no hay imposible. Así es que esta tarde, por favor, te pido en el nombre de Jesús, con mi hermano Walter aquí. Oh, sí, Señor. En tu nombre. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, obra en cada una de estas vidas, Señor, y que la gloria siempre sea para ti, Padre. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Huguito, qué maravillosa palabra, qué maravilloso testimonio, querido. Que Dios bendiga tu casa, tu hogar, tu familia, los muchachos, las muchachas, a tu esposa. Y sabemos que va a ser de bendición. Tengo que hacer otro porque me hubiera gustado preguntarte por Johan Cruyff, me hubiera gustado, y yo sé que mucha gente debe estar también queriendo saber de tanto, pero vamos a hacer otro, querido, vamos a hacer otro. Cuando vos querás, si Dios quiere. Huguito, es una bendición, querido amigo, hermano, te quiero mucho, que Dios te guarde, que Dios te bendiga juntamente a toda la familia. Muchas gracias, Walter.